¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te escuchas. Perfecto, muchas gracias. Déjenme Buenas compartir tardes. pantalla. Ok. Bueno, antes de comenzar, ya están en la... Un momento. Vamos a ver. Ya están ahí en su espacio. Ya quedaron las sesiones del viernes pasado. Por si quieren entrar, me busco. Aquí está. Está cargando. Ahí está, la sesión 7, que fue la última del día 19. Bueno, vamos a continuar. Seguimos en módulo 2. Si se fijan, ya vamos a terminar este módulo 2. Era más cortito porque va más directo a la parte de fórmulas. Entonces, dentro de su plataforma, vamos a utilizar el ejercicio que dice asignar nombres a celdas o rangos. Y en el ejercicio pasado, nosotros estuvimos haciendo referencias absolutas y relativas. Es decir, dejábamos o impedíamos que se moviera la celda o la referencia. Si era muy complicado leerla con el símbolo de pesos, los nombres no lo resuelven y lo vuelven más sencillo, más coloquial. Entonces descarguen por favor el archivo y ustedes me dicen. Y me dicen cuándo lo tengan abierto. Listo. ¿Listo? Gracias. Si vimos nosotros estas 4 fórmulas el viernes, donde estábamos analizando el total con suma, promedio con promedio, máximo con máximo y el mínimo mínimo. Pero a veces es complejo. Imagínense por zona, como lo hicimos el viernes pasado, es genera la fórmula, por ejemplo, suma, tabulador, en caso zona norte, bueno, voy a escoger otra zona. Ahorita les explico por qué. Suma, tabulador, y como escogí zona sur, pues tendría que irme a la zona sur y darle enter. Bueno, escogí zona centro. Total. La referencia es esta. Si yo me muevo hacia abajo, creyendo que voy a calcular más, lo que hace es que la referencia se mueve. Si yo valido la fórmula,
fórmula y le digo rastrear precedentes de dónde viene, pues me indica un cuadrito. Esto lo hago yo. Le doy a aceptar y vean lo que les comentaba al principio. Se regresa la fórmula. Bueno, perdón, se mueve el rango y esto nos causa un sesgo. Un sesgo es un error. Dejó fuera el 6000 y puso un blanco. Pues para evitar todo eso y dejar anclado como tal, lo ideal son los nombres. Y estos son los que nos resuelven la vida. Por ejemplo, nos dice, modifique el rango llamado zona norte. Por eso no trabajé con ese ejercicio. Para que haga referencia solamente a las ventas de esa zona. Cree un nombre para cada dependencia. Vimos que tablas te crea un nombre, tabla 1, tabla 2, y se pueden cambiar sin ningún problema. Y eso nos sirve de una referencia más legible. También podemos crear o bautizar celdas o bautizar rangos. Entonces, por ejemplo, en su Excel, en el cuadro de nombres, que es donde colocamos el cursor o seleccionamos algo y nos dice el nombre de la celda, el cuadro de nombres, si le damos un clic, desplegamos y ahí hay un nombre llamado zona norte. Le dan un clic, por favor. Y si observan en su Excel, hace referencia a un rango que empieza desde la celda B17 y termina en C23. Para efectos de nosotros, del archivo, está en un error porque el rango pertenece a dos columnas, una llamada zona noreste y la otra zona norte. Entonces lo que queremos hacer es que ese rango o esa selección nada más esté en zona norte. Antes de modificar, si ustedes observan, ahí en su Excel, al momento de hacer la selección, es decir, nada más darle un clic, te dice el promedio, el máximo, bueno, la suma, cuántos son, o sea, ya está calculándonos. Y nos dice esta cantidad, 135,413. Bueno, ahora sí, en su Excel. No vamos a mover nada del rango todavía. En su Excel, por favor, váyanse a la hoja 2. Y en la hoja 2, ustedes lo que van a hacer es, en la celda C2, por favor, es decir, en el total de la zona norte, colocamos símbolo de igual, suma, tabulador, y escribimos ZON, y vean que el asistente nos manda llamar un nombre que encontró llamado zona norte. Para jalarlo o mandarlo llamar, tecla tabulador y nos manda llamar el nombre y le damos enter. Si le ponemos símbolo de pesos, nos damos cuenta que coincide con la cantidad que les había comentado, 135,000. Eso quiere decir que está haciendo el cálculo de esa zona. Por eso es importante definir bien los rangos, porque yo ya no quiero estar seleccionándolo. Si mi rango crece, la fórmula se automatiza. Si yo escribo promedio, prome, como lo vimos el viernes, tabulador, ZON, tabulador, y le damos enter, le voy a colocar el formato de símbolo, bueno, los 4, de una vez a todos estos, símbolo de pesos. Ahí está. Me da el promedio de 9,600. Si alguien le dio diferente, me dice. Voy a colocar aquí en el chat la fórmula para que la tengan.
Si observan, tanto en el chat como en Excel, es la misma nombre que está en los parámetros, pero es diferente la función. Una suma y la otra promedio. Si hago lo mismo, repasando, max, tabulador, ZON, mando llamar, enter. Símbolo de igual, min, tabulador, para que abra el paréntesis, ZON, mando llamar, tab, enter. Entonces, eso nos da mucha facilidad para escribir las funciones, porque ya sé qué es lo que me quiero traer. Zona norte, informes, costos, parámetros, lo que quiera. Yo lo puedo bautizar. Ahora sí. La función, por decirlo así, válgame la redundancia, funciona. El problema es que operacionalmente está incorrecta. ¿Por qué razón? Porque no son los valores de zona norte, ya nos dimos cuenta. Ustedes me dicen si les salió estas cantidades para cambiarme a la siguiente ventana, a la siguiente hoja. Sí. Thank you, gracias. Entonces, en la hoja 1, cuadro de nombres, le doy un clic a zona norte y me manda a llamar zona noreste y zona norte. ¿Y de dónde salió ese nombre? Para poder crear nombres en Excel, eso se encuentra en la pestaña de fórmulas. En fórmulas, ahí se encuentra el primer grupo, como lo vimos el viernes, es la biblioteca de funciones donde está la mayoría. El segundo grupo se llama nombres definidos. El tercer grupo es la auditoría de fórmulas que estuvimos viendo, cómo bloquear la celda, cómo rastrear, todo eso. De tal manera que nombres definidos es donde se encuentra todo este tema. Si yo le doy un clic al botón grande que dice administrador de nombres, me va a aparecer los nombres que tengo definidos. Indirectamente y directamente. ¿Cuáles son los indirectos? Las tablas. Las tablas cuando los creamos automáticamente me crea un nombre llamado tabla 1, tabla 2 en consecutivo. Directamente son los que yo coloquialmente bautizo. Entonces yo me equivoqué. Desde un archivo donde zona norte abarca desde B17 a C23. Quiere decir que abarco dos zonas. ¿Cómo lo corrijo? Así como está seleccionado en su Excel, o bueno, en su Excel den un clic administrador de nombres, fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres. Seleccionen donde dice zona norte. Le damos en modificar. Y ahí te aparecen los parámetros. Editar nombre. Le puedo cambiar el nombre, el que yo quiera. La única regla es que no tenga nombre parecido a las celdas. Ahorita les digo cuál es. ¿En dónde? En el libro. Por eso lo puedo mandar llamar de cualquier hoja. Comentarios sería así como que este nombre pertenece a tal. Se refiere a, ahora sí. Aquí es donde yo voy a modificar. Ya sea borrando todo y diciéndole a Excel, esto es lo que quiero. Realmente ese es el rango correcto. Si le doy a aceptar, el nombre tiene otros valores. Empieza en 12,000, ahorita empezaba en 14,000, a lo mejor no lo notaron. Te dice 12,000, 7,000, son los valores que están seleccionados. También te dice, se refiere a, para que tú puedas guiarte de C23, de C17 a C23, es decir, todo eso. Si le damos cerrar, nos vamos a la fórmula y cambiaron. Ya el valor es diferente, ya la suma
está aplicando esta. Suma 64,000, ahí está. Son los 64,000. Si yo le doy un clic, por ejemplo, en cualquier parte y le digo zona norte, me manda llamadas. Si borro el rango, por obvias razones, las fórmulas reaccionan. Suma, devuelve 0. Promedio, devuelve un error. ¿Por qué? Acuérdense que el promedio es la suma de los valores entre el número de valores. Y como es 0, pues devuelve un error. Es normal, no hay nada. Máximo 0 y mínimo 0. O el control Z, ahí está. El primer valor le voy a poner 150,000. Y lo que va a hacer en las fórmulas, no sé cuánto sea, pero me va a alterar. Ya me dice que son 200, eran 64,000. También me dice, fueron 62,000. Me dice que son, el promedio es 28, que el máximo es 150,000 y el mínimo es 4,500. Regreso a 12 y otra vez 64,000. Entonces, esa es la ventaja. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Cómo bautizo un rango? Muy sencillo. Por ejemplo, zona centro, lo selecciono. Hay muchas maneras. Nosotros vamos a ver como 4. Una directa sería al botón definir nombre. Y el botón no tiene ninguna complicación. Define y aplica nombres. Le damos un clic. Como detecta un encabezado, nos pone zona-centro. Quiere decir que los espacios no se permiten en los nombres. Por eso automáticamente él pone un guión bajo. Si la columna o el campo se llamara centros de trabajo de la delegación tal, nos pondría ese nombre opcional. Centros de trabajo, un nombre muy largo. Todo separado con guiones bajos. Se lo voy a dejar igual y le voy a dar aceptar. Nos vamos a la hoja 2. Hagan el nombre y me dicen cuando lo hayan hecho, pues nos a la hoja 2. Cristian, yo no he podido, me salen otros números. ¿Qué salen? ¿Qué les salen? A ver, ¿me puede compartir pantalla? Déjenme abrir Sí. y dejo de compartir. Ahora sí, ¿me puede compartir pantalla? Sí. Miren la hoja 2. Ujú. Me sale 135,000, 9,000. Porque bueno, el rango no se ha modificado. Nos vamos a hoja 1 y nos vamos a ir a fórmulas. A fórmulas. Ahí está, fórmulas. Nombres definidos.
Y el Ajá, se llama administrador de nombres, es el botón más grande, ese. Ujú. Damos un clic. Y bueno, ahí tiene 3 nombres. Si quiere ajá, borrarlo, zona noreste lo eliminamos. Buscar, ¿no? Aceptar. ajá. Zona norte igual. Nada más lo seleccionamos para que se aplique. Ahí está. Oh, Ujú. ujú, ¿Qué escogí o por qué nos quedamos con ese? Porque es el que tiene la fórmula. ok, Cambiar. Seleccionamos zona norte y le damos modificar. Y lo primero ajá, que nos dice, el nombre se queda igual. Lo que nos interesa es cambiar la referencia. esta. Exactamente, borramos todo y seleccione la correcta. Exactamente. Le vamos a aceptar Aceptar. y aceptar. ¿Dónde dice cerrar? Cerrar, sí. Déjenme paso para acá la ventana. Ahí está. Ahora sí, vamos a hoja 2. Ah, ok. Ya se actualizaron. Ya se actualizaron, sí, es cierto. Lo mismo vamos a hacer con, regresamos a hoja 1. Ujú, Por ejemplo, seleccione zona noreste, desde el 14,000 hasta el 7,890. ok. Asignar nombre, ahí. Asignar nombre. Ujú, Y automáticamente, le pone el nombre, pero como tiene una separación, le puso un guión bajo. ujú, Nombre que yo les di viene pegado. No pasa. así es. Es como bautizar cualquiera de los dos esquemas funciona. Le damos a aceptar. ¿Aceptar? Y ahora sí, en hoja 2, ahí en zona noreste, escribimos símbolo de igual, suma, tabulador. Tabulador o doble clic, como usted guste. ZON. Y ahora aparecen 2. Seleccionamos el correcto con tabulador. Y enter. Hacemos lo mismo con promedio, con suma. Lo único que va a cambiar es el nombre de la función, pero el rango es el mismo. Ahora sí me regresa a la pantalla para... Y hacemos lo mismo con las demás. Zona norte o zona noreste, nada más seleccionen el rango, asignar nombre. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Para validar si están correctos los rangos o los nombres, lo más sencillo es en cuadro de nombres se despliega la lista. Ahorita tenemos ya 4. Zona sur, zona centro, zona noreste. Para validar, yo le doy un clic a zona centro y me va a mandar a zona centro. Si le doy un clic a noreste, me debe mandar al rango que seleccioné. Sur, mismos términos. Norte. Con eso yo me voy a dar cuenta qué es lo que está haciendo la función, de dónde está sacando los datos. Por ejemplo, ahorita me decía, es que no salen igual. Lo que pasa es que la función está correcta, pero el rango estaba incorrecto. Es decir,
Ese era el que tenía ahí el error. La forma de validar siempre los nombres, la más sencilla es zona centro, zona sur. Ahora, déjenme nada más, voy agregando, hago las sumas, este es zona sur, ZON, suma, ZON, sur, que son sur, es noreste, tabulador, suma, y esta es ZON, tabulador, centro. Promedio, tabulador, ZON, sur. Ahí yo cometí un error, le di enter y es tabulador, zona, tabulador y ahora sí enter. Es promedio, tabulador, ZON, noreste, tabulador, enter. Promedio, tabulador, ZON, este centro, tabulador, enter. Igual, ya vamos a terminar, max, ZON, este sur, tabulador, enter. Max, tabulador, ZON, este es noreste, tabulador, enter. Y por último, max, tabulador, ZON, centro, tabulador. Un poquito, min, ZON, sur, tabulador. Min, ZON, noreste, tabulador. Y por último, ZON, noreste, tabulador. Ahí está. Entonces, más o menos aquí ya tenemos nuestro estadístico. ¿Para qué me pueden servir el tema de los nombres? En la junta, en la presentación, o para estar validando, me gusta más. Si yo me quiero evitar el estar seleccionando esto, puedo hacer como un tipo menú. Por ejemplo, en su Excel, le dan un clic donde dice zona norte, a la celda, por favor. Botón derecho del mouse. Busquen la opción que dice vínculo. Y les va a abrir un asistente donde dice qué quieres insertar de una carpeta, de un archivo. A su mano izquierda se encuentra lugares en el documento. Una vez dándole clic donde dice lugares en el documento, ahí en su Excel, les va a aparecer referencia de la celda, hoja 1, hoja 2, y abajo, nombres definidos. Zona centro, zona sur, noreste y norte. Como yo tengo seleccionado zona norte, pues escojo zona norte. Y le damos aceptar. ¿Qué es lo que hicimos? Si le damos un clic a zona norte, nos manda al rango. También con eso nos va a ayudar a validar, por si en una junta o tenemos dudas. A ver, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando la suma de zona norte. ¿Y qué está calculando? Le doy un clic y me manda. Entonces, hagan lo mismo con zona sur, zona noreste y centro. Seleccionamos el nombre en su Excel, botón derecho del mouse, vínculo, a su mano derecha, lugar del documento, nombres definidos. Y como tenemos zona sur, le damos un clic y aceptar. Noreste igual. De hecho, ahí me equivoqué, dice zona noreste. Ahí está, zona noreste.
vínculo. Y escogemos noreste. Entonces, donde ustedes le den clic a cualquiera, los tiene que mandar a la zona correspondiente. La pregunta es, ustedes me dicen si les funcionó. Ok. ¿A los demás les funcionó? Ya vimos cómo bautizar un rango. La celda B1 está vacía. A esa la voy a bautizar. Y le voy a decir, esta celda se llama reporte. O el nombre que yo quiera. En su Excel les debe aparecer la referencia hoja 2, B1. Nada más. Es una sola celda. Y le dan a aceptar. Les voy a pasar una imagencita. Esta. Ah, mm, guardar imagen. Descargas. Déjenme ver si por chat se puede pasar. Sí. Bueno, ahí por chat les pasé una imagencita. Para que vean la ventaja de los nombres. También cómo pueden aplicar. Si quieren dedicarle más tiempo a Excel y que queden más bonitos o más interactivos. Mi imagen se guardó en descargas. Entonces yo le doy insertar. En el grupo de ilustraciones, ahí viene imágenes. En imágenes viene del dispositivo, desde internet. La mía la descargué, ya está en mi computadora. En descargas, ahí está el botoncito. Esta imagen es. Ustedes me dicen si tienen problemas. Ahora, ¿para qué les pasé una imagen y para qué? Pues si yo tengo esta celda que está vacía y le puse reporte, vean que nada más al darle un clic cambia, la puedo utilizar como si fuera mi comodín, mi menú, mi liga, y a la imagen, botón derecho del mouse, vínculo,
Y ahora se agregó otro nombre llamado reporte. Hasta lo puse yo en mayúsculas. Si le doy un aceptar, le puedo dar un clic a la imagen y me envía el reporte. Zona norte. Entonces, este ejercicio nos enseña que los nombres pueden ser utilizados en fórmulas. Pueden ser utilizados en operaciones incluso. Si yo le digo a Excel, igual, zona norte, tabulador, y le doy Enter, y se trae los datos. Esto se llama desbordamiento. Es decir, está activo y como tiene valores, funciona. Pues pueden utilizarse en operaciones, pueden utilizarse en imágenes, en gráficos. Hay veces que tenemos la gráfica acá de este lado y quieren ver los datos, pues podemos poner un botoncito, le damos un clic a la gráfica y nos manda. Hasta aquí dudas, comentarios. Ahora, la pregunta buena es, ¿qué pasa si yo en la celda o en la fila 24, en la 24, pongo un nuevo producto llamado caja nueva, lo que ustedes quieran? Y en la zona norte, esa caja nueva representa 150,000. Noreste, discúlpenme. En la norte, 180. En la sur, 250. En luego más grande los rangos para que quepa todos los datos. Y en la centro, 300. El formato. Ahí está. Si nos vamos a nuestra hoja 2, los valores no se movieron. En los ejercicios que siguen, vamos a utilizar los nombres utilizando tablas. La tabla, acuérdense que esa cuando crece, la fórmula se automatiza, es decir, si crece la información, lo toma la fórmula. Entonces, si yo bautizo un rango dentro de una tabla y esta crece, aquí lo que hubiera pasado es que los datos se hubieran actualizado. Pero como no es una tabla, si validamos, vean que dejó fuera en zona norte los 180. ¿Qué tendríamos que hacer? Así como modificamos el nombre, ahorita en fórmulas, administrador de nombres, aquí lo desgracia es que tenemos que modificar los cuatro. Modificar el centro. Tengo varias opciones. La más cómoda para mí es la siguiente. Nos dice que el nombre empieza en E17 y termina en E23. Y agregué un nuevo dato. Y ese nuevo dato está en la fila 24. Pues yo puedo decirle, borro el 3, pongo el 4 y funciona. Si me voy, modifiqué zona centro, es el más alto. El máximo aquí está, lo que acabo de agregar, los 300,000.
modificar nombres. Ahora me sigue noreste, modificar. Lo voy a hacer de la otra manera. Borro los datos, como a ustedes se les haga más cómodo. Zona noreste, selecciono los datos correctos y le doy enter. Llegamos al mismo objetivo. Modificar la manera rápida, borro el 3, pongo el 4, enter. Modificar la manera rápida, quito el 3 y pongo el 4. Y si me voy a reporte, ahí están ya mis cantidades nuevas. ¿Dudas, comentarios? Puedo seleccionar estos dos, insertar un gráfico y ahí está, de manera sencilla y rápida. Como ya lo hemos visto, la estructura la cambiamos, yo le voy a poner tablas y le voy a agregar etiquetas. Me gustan más las etiquetas a mí. Y voy a quitar el eje. Ahí está. Título. Título del gráfico. Líneas. Este gráfico, repasando, mover el gráfico, me lo llevo a una hoja nueva y esta le voy a poner, bueno, gráfico, así como está. Y aquí este cuadrito, está aquí donde dice noreste, le voy a dar vínculo. Y, no, permítanme un ratito, los gráficos no se permiten en vínculos. Tendría que hacerlo manual. Lo muevo otra vez, mover, pero ahora como objeto y lo voy a poner en hoja 2. Ahí está. ¿A qué me refiero en modo manual? Me lo puedo llevar a otra hoja, pero lo voy a dejar aquí. Voy a hacer grande. Y a esta celda, la A20 que está en medio, la voy a bautizar. Ya todo lo que podemos hacer, la voy a bautizar como gráfica. Entonces, le doy un clic aquí. Este objeto le podemos decir vínculo gráfica. Le damos un clic y nos manda a la gráfica. O pudiéramos haber seleccionado todo el área y nos va a mandar a donde está. O sea, es decir, ya podemos tener hojas vinculadas con reportes, fórmulas, gracias a los nombres. Si quito los valores, le voy a poner 0. Me voy a gráfica. Se mueven otra vez. Le voy a dar control Z.
Me voy a gráfica y se mueven. Pues nombres me ayuda mucho. Hasta aquí, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos y regresamos ahorita antes de las 8, 2 minutos antes de las 8. Aquí voy a estar. La grabación, comparto pantalla. Listo. ¿Dudas, comentarios de lo que hemos visto? ¿No? Ok, vamos al siguiente ejercicio, el módulo 2. Y donde dice, ejercicio de nombre de rangos, subimos el archivo que hicimos. Añadir envío. Déjenme lo grabo, guardar. Añadir envío. Listo. Y nos vamos al siguiente ejercicio, por favor. Ya, ok. El siguiente ejercicio se llama listas desplegables y con esto cerramos el módulo 2. Aquí es donde les comento que utilizamos los nombres para los rangos. Y estos nos van a ayudar a validar muchas cosas. Nos van a ayudar en la cuestión de evitar errores. Por ejemplo, descargar el archivo. No es lo mismo para Excel Sabinas, espacio, Sabinas, perdón, enter, espacio. Sabina. Nosotros sabemos que sí, esta hace diferencia a estas dos, pero visualmente esta es diferente. ¿Qué es lo que la hace diferente? Un espacio. Pues a veces no podemos analizar bien cuántos informes, cuántos costos,
lo que sea hay de una variable cualitativa llamada Sabinas, porque existen dos. Para evitar eso, mejor utilizamos las listas. Es muy común que en los nombres José, ay, ok, ahí está. Para mí, José es la misma persona, pero para Excel no, porque una tiene acento y otra no. Lo que hace listas desplegables es candadear un poquito eso, es decir, vamos a controlarlo. Entonces, descargamos el archivo, por favor. Y ustedes me dicen cuando estén en este archivo. Ya. Gracias. Imagínense, tenemos que aquí colocar el nombre del vendedor y tenemos una lista, unos con acento, unos nombres medio raros. Entonces, imagínense la cantidad de errores que pueden surgir. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es que nos aparezca un botoncito y nosotros seleccionamos el vendedor. Pues vamos a empezar a rellenar información. Ahorita el vendedor va a ser al último, porque ese es el que va a estar controlado. Fechas. Vamos a colocar, la primera fecha va a ser 1 de enero del 2020. La primera fecha es en el 1 de enero del 2020 y vamos a seleccionar hasta el, ¿qué les gusta? El 50 hacia abajo y hacemos una serie. ¿Se acuerdan? Desde la primera, desde la fila 7, seleccionamos hasta la 50. Y ahora sí, series, cronológica, no importa si es laborable o no, lo único que queremos son datos. ¿Y cuáles datos vamos a tener? Las fechas. Las ventas, lo que vamos a colocar pues son otra serie. Voy a poner 1500, no, 15,000. Y hacemos lo mismo. Nomás vamos a ir jugando con los datos. Series. Esto ya lo habíamos visto. Y la incremento va a ser de 250 pesos. Quiere decir que el siguiente valor es de 1750 y el que sigue es de 2000 y así consecutivamente. Ah, perdón. 15,000. Y ahí está, nos pone números. No tan altos ni nada, sino más o menos simulados. Ustedes me dicen cuando ya tengamos este escenario. 1 de enero hasta la fila 50. En mi caso quedó hasta el 13 de febrero. ¿Dónde era la serie? Cristian, la serie, ¿cómo le hiciste de los números? Porque no me salió igual. Ok, voy a borrarla. Déjenme la borro. Lo primero que tenemos que hacer con la serie es que tenemos que hacer una celda que tenga
la guía o la referencia. Entonces, la primera celda le voy a poner 1500, 15,000 que habíamos quedado. Y le doy Enter. Después de ahí, voy a seleccionarla, incluyendo la primera hasta la fila 50, que es donde más o menos estábamos trabajando. ¿Dónde lo de series? Ficha de inicio. Grupo edición. Modificar o rellenar y ahí viene series. Series, ahí sí, series y luego dice columnas. Lineal. Y el incremento en lugar de 1, le pongo aquí 250. Ah, eso es lo que me falta. Y le damos a aceptar. Y va a ir incrementando cada celda hacia abajo 250. Ya, Por- ya está. No me da Muchas gracias, ya está. nada para servirle. Nada más para tener números así, no tenerlos tan elevados. Digo, lo que nos interesa es controlar al vendedor. Ese es el que me interesa. Los valores estos nomás son para referencia. Ustedes me dicen. Listo. Lo que vamos a ver ahora en la pestaña de datos. Queda muy claro y muy obvio que esto que está aquí son datos. Entonces, nosotros tenemos en la pestaña de datos, tenemos obtener y transformar datos. El siguiente grupo es consultar y conexiones. El tercer grupo, ordenar y filtrar. Ya lo habíamos visto. Ordenar y la parte de filtrar. Y eso lo veíamos con tablas. Pero el otro grupo era herramienta de datos y lo vimos con texto en columnas para separar los datos o para, dependiendo, había algo que separar. El que me interesa es uno que tiene un angulito y como un circulito. Eso se llama validación de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar desde la primer celda, aunque no tenga nada, de vendedor. O bueno, antes de eso, vámonos a nuestros datos. Le damos un clic en la hoja 2. Y seleccionamos desde el nombre del vendedor, Control Shift hacia abajo, hasta el último vendedor. O si quieren con el mouse, como gusten. ¿Qué es lo que va a hacer, lo que vamos a hacer? Esto es una tabla. Le vamos a decir inicio, dar formato como tabla y el color o el estilo el que ustedes quieran. Voy a poner uno que se note que es tabla. Ahí está. Ustedes me dicen cuando hayan creado la tabla. Listo. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya ahí se creó la tabla, en lugar de tabla 1, acuérdense que si le damos un clic, se activa la pestaña de herramientas, de tablas. Y dice nombre de tabla en la parte superior izquierda. Ahí le voy a colocar nombres en plural. Yo lo que hago como consejo es que a las celdas en singular y a los rangos en plural, rangos o tablas en plural. Para mí esto es un grupo llamado nombres, por eso es en plural. Valido que ya esté el nombre y si le damos un clic, vean lo que se selecciona. Los nombres ahí. Dentro de las herramientas viene una opción llamada primera
no, perdón, es fila encabezado y como que desaparece el encabezado. ¿Por qué razón? A mí me interesa que en el botoncito aparezcan los puros nombres, no que aparezca ahí el encabezado. Y ahora sí, en la hoja 1, ya que le cambié el nombre, tiene que ser tal cual lo A escribieron. ver, Cristian, me perdí. ¿Cómo le cambiaste el nombre o cómo desapareció? Bueno, ¿cómo le cambié el nombre? Le di un clic a la tabla y aparecen las herramientas arriba. Diseño o herramientas de tabla. Ok. La primera opción dice nombre de la tabla, decía tabla 1 y yo le puse en mayúsculas nombres. Lo del encabezado como quiera. Digo, no pasa nada, pero si quieren lo dejamos. Ujú. A mí ahorita lo que me interesa es que esté la parte de nombres. Ok, eso ya. Ya está. Ahora, validándolo en la hoja 1, le doy un clic al cuadro de nombres, aparece nombres y le damos un clic y nos tiene que mandar a los nombres. Es lo único. Porque esa es la parte más importante de mandar llamar una lista. Ok. Ahora sí. Nos vamos a la hoja 1. Seleccionamos ahora sí desde la primera celda que sería E7 hasta E50 o hasta la fila 50. Quiere decir que todas estas celdas van a tener la validación. Nos vamos a datos. Validación de datos, ahora sí es herramienta de datos, validación de datos. Y este botón. Ustedes me dicen cuando hayan entrado al botón. Les va a aparecer algo así. Validación de datos. Ustedes me dicen cuando les aparezca esta ventanita. Validación de datos. No, a mí no me sale. Listo. Gracias. ¿Qué significa esta herramienta de validación de datos? Si ustedes observan en su Excel, les dice permitir cualquier valor. Por eso nosotros podemos tener un desorden en la información. En ventas yo quiero números, pero si pongo un texto, hola, pongo Pedro, me lo va a aceptar Excel. Si en fecha nada más quiero fechas y pongo 1500 o 15000, ¿me lo va a aceptar? O si pongo hola, me lo va a colocar. ¿Por qué razón? Porque todas las celdas permiten cualquier valor. Pero a estas que seleccionamos le vamos a decir no. Vamos a permitir nada más una lista. Y nos dice, ok, ¿cuál es la lista? ¿De dónde viene? Ah, viene de un símbolo de igual, nombres. Tiene que estar tal cual está el nombre escrito, en mayúsculas o minúsculas. Yo lo puse en mayúsculas para no batallar. Es decir, la lista la vas a sacar de igual a nombres. Lo que tenga nombres, lo vas a colocar. Y le damos a aceptar. Hay un problema con intenta introducir una fórmula.
¿Mande? A mí me pareció. Un apóstrofe. A ver. ¿También les aparece a ustedes? Sí, Vamos a cancelar. Regresamos a la tabla. Ahí va. Nos la está haciendo de todos porque la tabla, estas versiones no permite mandar llamar nombres. Yo lo que quería hacer es esto. Igual a nombres. Aquí sí me lo permite. Ay, no. Empecé a escribir mal. Y me tiene que mandar llamar a la lista. No sé por qué no me lo permitió, pero bueno. Lo vamos a hacer de la manera manual. La manera manual, la tabla, le cambiamos el nombre y le ponemos tabla 1, así se llamaba. Tabla 1. Ahí es donde nos está Excel conflictuando la vida. Hasta ahí estamos bien, hemos cambiado el nombre. Nada más le cambiamos. En lugar de nombre le ponemos tabla 1. Si checamos en administrador de nombres, ahí está, tabla 1 y los valores. Si dice nombres, modificar y le ponemos ahí. Le voy a poner aquí tabla 25 y le doy a aceptar. Y es lo mismo. Esta tabla se llama tabla 25. Por eso les digo que hay muchas maneras de nombrar los datos. Ustedes me dicen. Que se llame tabla 1 o tabla o lo que sea, pero que no se llame nombres, porque eso lo vamos a utilizar nosotros. No contaba con que esta versión no me permitía el desbordamiento en los datos. ¿Qué sí me sirve? Ya le he dicho que sí. Lo haré por teléfono. Ustedes me dicen. Cristian, no puedo modificar el nombre. Ok, me comparte pantalla para ver. Déjenme quito la pantallita. Ahí está. Le quiero cambiar. Ahí no es. Es en las, dice diseño de tabla, en la parte superior derecha. En la, a un lado de ayuda. Aún, Arribita, insertar, diseño, ayuda, a un costado. Ahí. sí. Y donde dice nombres, ahí se lo cambiamos. Le ponemos tabla. Así, no, sin espacios, porque va a marcar error. Los nombres no deben llevar espacios. Si quiere tabla, la tabla 1. Tabla, ok. Ahí está. Ahora sí. Regresa a la pantalla. Ay, permíteme. Listo. Gracias. Ok, vamos a compartir. Listo. Bueno, ahora sí, no me permite, no sé, siento que bien ese error, pero abajo decía que no permite desbordamiento. Insisto, desbordamiento quiere decir símbolo de igual. La mía se puso tabla 25, tabulador. Desbordamiento quiere decir extraer la información de un rango o de un nombre y colocarla. Eso era lo que yo quería en el botoncito. Entonces, para hacerlo, pues seleccionamos desde Andrea Serna hasta Andrés Castillo. Desde Andrea Serna hasta Andrés Castillo. Y lo que va a hacer
es en fórmulas. Asignar nombre. Y ahí nos pone un nombre sugerido. Voy a teclear nombres, así como lo estábamos escribiendo hace ratito. Nombres. Si ya lo están haciendo en su Excel, vean la referencia. Dice, se refiere a igual. Tabla. En mi caso se llama tabla 25. En su caso, audiencia, se va a llamar tabla 1. Nombre del vendedor. O sea, el primer campo. Quiere decir que si este se actualiza y llegan nuevas personas, se van a cargar. O ahorita, como lo que vamos a hacer va a ser borrar nombres, se van a actualizar. Por eso no me permitía el desbordamiento, porque quería la tabla seleccionar un campo y nosotros no se le seleccionamos, nomás le dijimos nombres. Entonces lo que hace es, o lo que me pedía el error para entenderlo, es decir, ok, de la tabla, ¿qué quieres? Aunque nosotros teníamos nada más una columna o un campo, pues para Excel las tablas son grandes. No le importa si es 1 o 20. Por eso, por estructura, me pedía forzosamente que agregara esto. No le damos a aceptar. Era lo que nos interesaba. Nos van a aparecer dos nombres. Tabla 25 y nombres. Y casualmente los dos apuntan a lo mismo. Si yo le doy igual, nombres, me va a colocar los mismos valores. Si le doy tabla, 25 en mi caso, son los mismos valores. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tengan aquí en el cuadro de nombres, que les aparezcan dos opciones. Una llamada nombres y la otra tabla 1, 22, lo que sea. Ustedes me dicen. Sí, me aparecen los dos. Perfecto. Ok. Entonces, eso era lo que pedía Excel. Pedía Excel un lugar específico. Ahora sí, seleccionamos nuestros valores. Datos. Validación de datos. Y le voy a colocar lista. Símbolo de igual. Símbolo de igual. Nombres. Y ahora sí le voy a dar a aceptar. Y como no hay ningún problema, no hace ningún gesto. Ahorita sí nos aventó una ventana de error. Y hasta nos pone el botoncito en la primera celda y ahí aparecen todos los nombres. Y así evitamos errores al escribir. La nueva versión sí permite escribir y que te mande llamar. Las versiones como la que tenemos todavía no la liberan. Son uno de los cambios que vi que agregaron. Estas versiones todavía tenemos que seleccionar. Ahora, la voy a llenar.
Voy a rellenar hacia abajo. Nomás voy a llenar datos. ¿Cómo los ordenó o cómo los rellenó? Pues siguió el patrón que yo tenía. Eliseo Reyes y luego Félix, Félix, David, Samuel, Félix, Samuel. Eliseo Reyes otra vez cortó y luego Félix, Félix. Vean, otra vez repitió. David, Samuel, Félix. Ese fue el patrón. Ahorita lo que quiero es que tengan datos. Ustedes me dicen si no les funcionó. ¿Para qué me sirve este rollo de la validación de datos? Ahí va. Yo selecciono, o bueno, me voy a la hoja 2. Ahora sí me interesa lo que vamos a hacer en el ejercicio. Cristian, antes de que sigas, a mí no me aparecen el resto de los nombres. Ok, ¿me comparte pantalla? Ya la quité. Ok, selecciona desde el primero hasta Úrsula. Nomás seleccionar. Ahí está rellenando. Ah, ok. Ahí está. Bueno, ponga el primero, el que usted quiera. Y ahora sí seleccione. Ahí está. Y luego, en el botoncito de abajo, en ese cuadrito, ahora sí jale hacia abajo. Entonces, lo que va a hacer Excel es que va a seguir ese patrón. Primero Ok. no recuerdo quién, José. Creo que era José y luego ya. Siguen los demás nombres. Ujú. Hasta ahí estamos bien. Perfecto, gracias. Ana, déjenme regreso a la pantalla. Aquí está. Gracias. Ahora, ¿para qué me sirve? De nuestra listota, nomás vamos a dejar Andrés Castillo, Abel y Diana. De Eliseo Reyes voy a seleccionar hasta Andrea. Botón derecho del mouse, eliminar filas de la tabla. Quiere decir que si hay tablas a un lado, que esa es otra ventaja, no las va a impactar, sino simplemente va a recorrer la pura tabla. La maneja independiente, por eso la opción se llama filas de la tabla. Borramos y nos quedan 3 personas. Y el primero le ponen su nombre. Voy a poner aquí Cristian. Voy a poner en mayúsculas para que se remarque o se haga la diferencia. Cristian Mendoza. Ustedes me dicen, solamente son 3 nombres. El primero es el de ustedes y los 2 que hayan quedado. Sí. Ok, gracias. Si nosotros vamos a la lista, ya nos aparecen 3. Pero imagínense qué complicado sería cuáles fueron los valores que se fueron. Para eso le digo validación de datos, rodear con un círculo los datos no válidos y lo que hace Excel es decir, pues mira, estos son datos que no están dentro de lo que tú validaste. ¿Por qué razón? Porque esos ya no existen. Entonces también es una manera de auditar. A lo mejor hay oficios que ya no deben de estar o nombres de personas que no deben de estar y las siguen colocando, pues simplemente veo todos mis datos, digo, a ver, ¿cuáles son los que no concuerdan? Ya los puedo cambiar. Si le digo otra vez, borrar los círculos
y márcamelos de nuevo, pues Cristian Mendoza sí está. Voy a poner Abel. O sea, los primeros 3 sí existen. Quito círculos y rodeo. Y como sí existen los primeros 3, pues no pasan los círculos ahí. Esta opción es informativa nada más para ver dónde hubo cambios o cuáles fueron las cosas que se nos van. ¿Dudas, comentarios? Para una auditoría nos sirve bastante para llevar un control, una auditoría de datos. Si hay un nombre que no lleva acento, un nombre mal escrito o algo, lo ubicamos rápido. Voy a quitarlos. Y ahora voy a validar fechas. Y aquí nos dice, las fechas deben de estar desde el 21 del 22 hasta el 19 del 22. Entonces seleccionamos. Entonces ustedes que trabajan con informes deben de tener a lo mejor algún parámetro de tal a tal. Entonces podemos seleccionar las fechas, validación de datos, validar datos y otra vez esta ventanita. Ustedes me dicen. Sí. Perfecto, gracias. Y nos dice permitir número entero, es el que vamos a ver ahorita, decimal. Lista, ya la acabamos de ver. Lista aplica cuando son opciones de texto, cuando son cualitativas. Fecha. Hay opciones como sea que no está entre fechas, que sea igual a, mayor a. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita nada más un padrón con los oficios o con los documentos de este año, pues simplemente pongo del 1 de enero mayor que mayor igual que el 1 de enero y todos los documentos anteriores van a brincar como datos no válidos. No se borran, sino simplemente se ponen rojos. En este caso, a mí me interesa porque tengo una fecha que es el 21/01 del 2020, perdón, 22 al 19/01/2022. Le voy a dar a aceptar. Pero es que sí es 2020. Creo que sí, bueno, la regué. Ahorita los corregimos. De hecho, van a brincar todos. Ahorita los corregimos. Le voy a dar a aceptar. Y bueno, mejor sí, para no corregirlos todos, volvemos a corregir estos. Se me equivoqué por el año. Nomás le ponemos 2020. Cierto. Es más sencillo. Ahí está. No pasó nada. Porque la validación ya está escrita. O sea, las celdas ya lo escribieron. Para validar cuáles son los erróneos, pues simplemente le voy a decir rodear con un círculo y vean, tengo una validación de nombres y los correctos son los primeros 3. Y en el siguiente campo tengo fechas y le dije que a partir del 19 de febrero, perdón, de enero, hasta el 19 hasta el 20 y tantos de febrero. Perdón, 21 al 19, no mal. Eso que el lunes. Pues me tomó como válidos nada más estos. Porque ahorita no quise hacer el cambio. Déjenme quito los circulitos. Como no tengo patrón, le voy a decir, bueno, es que así como la corrección, es que es del 2022.
Le doy enter y lo que me dice, este valor no coincide con las restricciones que hay. En pocas palabras, yo no puedo poner valores que no estén dentro del 21 al 19. Entonces le pongo 2201 2020 y no me la hace de tos. No me causa conflicto. Le modifico el año al 2021, error. Y no me va a dejar 2022, error. Hasta que no coloque los valores correctos. Esa es otra ventaja de validación. Con los circulitos, observo los que ya estaban capturados y lo capturaron mal. Y para los nuevos, que ya está candadeado, es decir, ya no pueden agregar ni nombres que no estén, por ejemplo, aquí. En lugar de Cristian Mendoza voy a poner Hugo de la Garza. Y me marca error. Laura González. Y me marca error. ¿Por qué razón? Laura González no se encuentra ni Hugo en la hoja. Pero si pongo aquí a Laura González en mi nueva lista, y como es tabla, la integra, le doy enter, vean que la pone en color. Entonces, si pongo aquí Laura González y le doy enter, funciona. Hugo, le doy enter, no funciona. Pero si lo agrego, Hugo, y ahora sí. ¿Quién está ahí? Hugo. Y funciona. Entonces, para eso sirve validación de datos. Para decirle una restricción, nada más los valores. Voy a seleccionar en mi caso desde el primer nombre, que es Laura González, hasta el último. Vamos a hacer un pequeño cambio. No en la lista, ahora en el mensaje de error. Validación de datos, validación de datos. Y si observan, ahí están nuestros parámetros. Lista igual a nombres. Hasta ahí estamos bien, no voy a mover nada de ahí. Me voy a pasar al mensaje de error. Y nos dice, mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Y la primera opción es alto. Por eso no nos deja, nos dice reintentar o cancelar. No tenemos opciones. Le voy a colocar aquí, ojo, ya vas a empezar. Utiliza el botón de la lista por amor de Dios. Entonces voy a colocar un nombre, Pedro, y le doy enter. Y ahí le puedo especificar al usuario. Utiliza la lista, no te acepto fechas menores a tal, los documentos prescriben después de la fecha de tal, no se encuentra el nombre de la persona o el nombre del evaluador, del trabajador, del psicólogo, o el nombre de la persona que está direccionado al documento. No sé, ustedes pueden controlar. Por ejemplo, en fecha, seleccionamos la primera fecha hasta la última. Validación de datos. Y ahí le voy a poner error. Solo se pueden fechas entre el día, no la voy a regar esta vez, 21/01/2020 y, no, perdón, al 19/01/2020. Error. 02/2020. Y le doy a aceptar. Pongo la fecha de hoy, control coma.
y me marca error. Solo se pueden fechas entre el 21 al 19. ¿Qué pasa si quiero ser flexible? Es decir, ok, avísales que es un error, pero dales oportunidad porque si no me van a estar hablando. Es que no me deja meter los datos y no has cambiado el archivo o cualquier otra cosa. Bueno, selecciono otra vez todo mi rango de datos que tienen la validación. Validar datos. Y el mensaje de error, mismos textos, nada más le voy a decir, ok, es una advertencia. Entonces voy a poner una fecha, 25 de mayo del 2022. Y ahora el comportamiento es diferente. Me dice, ok, error. Solo se pueden fechas entre el 21 y el 19. Hasta ahí estamos bien. Pero me da la opción, ¿deseas continuar? Sí. Y te permite. Si ya me regresan el archivo y le digo rodear los datos no válidos, pues ahí entró el 25. Entonces, ustedes con validación ahorita pueden controlar el archivo para evitar errores. En fechas, en nombres, números de parte, números de documento, todo lo que sea cualitativo, cuantitativo. Ahora en ventas, voy a seleccionar desde los 1500. Hasta el último valor, validación de datos. Y vamos a manejar este parámetro. Solamente van a ser válidos las ventas de 18,000 a 22,000. Entonces, eso se da en configuración. Podemos poner números decimales, pues son números 28,000 del 18,000. Alguien puede tener 19,525 y es válido. Si lo queremos manejar solamente enteros, escogemos la opción. Para efectos de nosotros, cualquier opción es válida. El mínimo, 18,000, 1, 2, 3. Y el máximo habíamos dicho 25,000. 1, 2, 3. Si le doy a aceptar, no me hace ningún gesto. Nada más valido los erróneos porque ya tenía. Y vean que ahora sí, ya tengo un rango. 25,250 está en error. Si quiero agregar el 18,000, funciona. 17,900, error. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Muy interesante. Ahora vamos a agregar una sucursal o centro de trabajo o centro de... Y esa no la tenemos. Aquí creamos una nueva tablita, le ponemos sucursal. O diferentes ciudades. Y aquí vamos a poner Saltillo, Sabinas, Torreón, Monclova, Piedras Negras. Entonces lo que quiero es que no pongan Acuña, que no pongan Musquis, que no pongan, sino simplemente las que vienen aquí. Primer paso sería convertir en tabla. ¿Por qué en tabla? Porque esa nos va a ayudar por si crece, así como agregamos, primero quitamos y luego agregamos a Hugo y a Laura,
Ahora podemos agregar centros de trabajo. A lo mejor se agrega Acuña, a lo mejor se agrega Nava, a lo mejor se agrega San Juan de Sabinas, Musquis, Palau. Pero por lo pronto ahorita los autorizados son estos. Primero lo convierto en tabla. Dar formato como tabla. Es igual el estilo, a mí no me interesa. Lo único es que tiene que estar activado encabezados para que lo detecte. Y no me cree un nombre, un encabezado nuevo. Y lo dejamos con tabla 2. No me interesa ahorita porque ya vimos que no le gustó el desbordamiento. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Ahora, ya que tenemos, el último paso sería seleccionar del primer nombre, que es Saltillo hasta Piedras Negras, y decirle fórmulas, asignar nombre. Y a este le vamos a colocar sucursales. Por eso le cambié el nombre al encabezado, para no romper un poco el contexto, que se tienen que llamar igual. Sucursales o centros. Cualquier nombre. Entre más corto y claro, mucho mejor. Insisto, para grupos yo pongo plurales y los pongo en mayúsculas. Igual para celdas siempre en mayúsculas porque a veces se confunden con funciones. Segunda cosa importante a validar, se refiere a tabla 2, así se llama, y el campo de ciudades. Y le doy a aceptar. En pocas palabras, no tienen que llamarse igual. Y seleccionamos todos nuestros datos y le decimos datos, validación, lista, y en mi caso se llamaba símbolo de igual, centros, y le doy enter. Si no me hace gesto, si no me manda mensaje de error, quiere decir que fue y lo tomó. Por eso me despliega Saltillo, al otro Sabinas, Torreón, y ya nada más relleno hacia abajo. Activo la validación, siguen estando los datos malos, pero estos no porque fueron todos tomados de nuestra lista. Si cambio mi validación, si ahora le digo que son de 12,000 en adelante, pues a lo mejor todos estos entran. O si le digo de 1 de enero del 2020, pues a lo mejor entran. Es decir, cambio nombres, agrego, por ejemplo, quito, ¿cuál tenía aquí? Saltillo.
Voy a quitar Saltillo. Le voy a decir eliminar de la tabla. Y vean que no me impacta mi segunda tabla. Esa es la ventaja de trabajar con tablas. Quito los errores, agrego rodear y todo lo que diga Saltillo ahora es un error. Por la simple y sencilla razón que no está en mi validación. Pues ahora ya podemos controlar Excel. Ya podemos soltar un documento, un formulario. A ver, lléname aquí tus datos. Y que me ponga la edad y que me despliegue las edades que deben de ser. Que no me ponga 102 años. O sea, es de 18 a 99 porque es o la edad laboral. No sé. O si es un menor de 1 a, no va a poner un menor de 40 años. Ya voy validando ciertos factores. Ahí desapareció, duran un poquito. Si lo quiero volver a activar, ahí están. Son nada más informativos. O las fechas con los informes que trabajan. O en ingeniería, los ciertos números que deben de ser. Las piezas, los grados de oxidación, no sé. Los podemos ahí validar. Ventas igual. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces con esto finalizamos el módulo 2. Ya nomás nos queda el módulo 3 para finalizar el curso y con esto finalizamos la sesión de hoy. Si tienen dudas, ya están activas ahí sus sesiones en video y ahí las pueden adelantar o recorrer por si hay alguna duda. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Nos vemos hasta el miércoles, que descansen. Igualmente, hasta el miércoles.